El Cristo de la fe. ¿Cómo se pasa del Jesús histórico, cuya vida y obra acabamos de ver, al Cristo cuyos seguidores llegaron a creer que era Dios con forma? Sus discípulos no alcanzaron esa conclusión hasta después de la muerte de Jesús, pero aún cuando vivía podemos observar la gestación de un impulso en esa dirección. En la sección precedente hemos tratado de describir los hechos de la vida de Jesús. Ahora nos dedicaremos a la forma en que lo veían sus discípulos. Aquí nos encontramos sobre terreno más firme porque los evangelios, así como contienen pocos datos históricos sobre Jesús, son transparentes en cuanto al efecto que tuvo sobre sus discípulos. Dividiremos el tema en tres partes: lo que vieron que Jesús hizo, lo que oyeron decir y lo que creían que era. Él pasó haciendo el bien. Comenzamos con lo que hizo Jesús. Los relatos del Evangelio, escritos por miembros de la iglesia primitiva, vibran de asombro ante los actos que realizaba. Sus páginas, en particular las correspondientes a Marcos, están llenas de milagros. Hemos visto que los milagros impresionaban a las multitudes, pero sería un error poner nuestro énfasis en eso. Primero, Jesús no daba importancia a sus milagros. Nunca los hizo para forzar a la gente a creer en Él. Estuvo tentado de hacerlo, pero durante el retiro que precedió a su ministerio, rechazó la tentación. Casi todas las proezas extraordinarias las llevó a cabo apartado de las multitudes y como demostración del poder de la fe. Más aún, otros escritos de la época abundan en milagros, pero este hecho no condujo a los testigos a deificar a quienes los realizaban, simplemente les atribuirán poderes inusuales. Podemos tener una perspectiva mejor de los actos de Jesús si ponemos el énfasis donde lo puso uno de sus discípulos. Una vez, al dirigirse a un grupo, Pedro tuvo la necesidad de decir en pocas palabras lo que Jesús había hecho durante toda su vida. ¿Y cuál fue su resumen? Él pasó haciendo el bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Un epitafio simple, pero conmovedor, moviéndose con facilidad y sin afectación entre gente corriente e inadaptados sociales, curándolos, aconsejándoles, ayudándoles a salir del abismo de la desesperación. Jesús pasó haciendo el bien. Y lo hacía con tal franqueza y efectividad que quienes le acompañaban constantemente sentían que su amor hacia él cobraba un nuevo sentido. Se encontraban pensando que si la bondad divina tuviera que manifestarse en forma humana, así es como procedería. Jamás hombre alguno habló así. No fue solo por lo que Jesús hizo, por lo que sus contemporáneos pensaron en él con nuevas dimensiones, también fue por lo que dijo. Las controversias sobre la originalidad de las enseñanzas de Jesús han sido muchas. Es posible que la opinión más equilibrada de todas sea la del gran estudioso judío Joseph Klausner. Según este, si se toman las enseñanzas de Jesús por separado, cada una de ellas tiene un equivalente en el Antiguo Testamento o en su comentario, el Talmud. Pero si se toman como un todo, poseen una urgencia, un ardor, una cualidad vivida, una entrega y sobre todo una ausencia total de material de segunda categoría que las hacen refrescantemente nuevas. El estudio del lenguaje en sí de Jesús, aparte del contenido, ha demostrado ser fascinante, solo por su sencillez, su síntesis y su sentido de lo que es vital, signos de la gran literatura religiosa. Las palabras de Jesús serían inmortales. Pero este apenas es el comienzo. Sus palabras conllevan una extravagancia que los hombres eruditos, acostumbrados a la importancia del juicio equilibrado, son incapaces de dar.
la pasión que encierran, movió a un poeta a acuñar una palabra especial para el lenguaje de Jesús, gigantesco. Si tu mano te ofende, córtatela. Si tu ojo se interpone entre tú y lo mejor, arráncatelo. Jesús habla de camellos que pasan por el ojo de una aguja, de gente melindrosamente que quita mosquitos de su bebida, pero que no nota los camellos que pasan por sus gasnetes. Sus personajes deambulan con vigas que les salen de los ojos, buscando pequeñas briznas de paja en los ojos de los demás. Jesús habla de gente cuyas vidas exteriores son grandiosas mausoleos, mientras que sus vidas interiores hieden como cuerpos en descomposición. Este no es un lenguaje utilizado con fines retóricos. El lenguaje es parte del mensaje mismo, impulsado por su propia urgencia. Otra característica llamativa del lenguaje de Jesús era su estilo de invitación. En lugar de decirle a las personas lo que tenían que hacer o que creer, las invitaba a ver las cosas de manera diferente, confiado en que si lo hacían, su conducta cambiaría en conformidad. Esto requería trabajar con la imaginación de la gente más que con su razón o su voluntad. Si los oyentes habían de aceptar su invitación, el lugar al cual eran invitados tenía que parecerles real. Por tanto, dado que la realidad con la que Jesús, oyentes, estaba más familiarizados consistía en cosas concretas, Jesús empezaba con estas cosas. Hablaba de semillas de mostaza y de suelo rocoso, de sirvientes y amos, de bodas y de vino. Estas cosas concretas dieron a sus enseñanzas un viso de realidad. Él hablaba de cosas que formaban parte de los mundos de sus oyentes, pero cuando ya había avanzado mucho, cuando ya provocaba en ellos el impulso de asentir, entonces Jesús dirigía ese impulso, dándole a su trayectoria un asombroso giro subversivo. La frase impulso de asentir es importante porque su significado más profundo es que Jesús situaba la autoridad de sus enseñanzas no en sí mismo ni en el Dios apartado, sino en los corazones de sus oyentes. Mis enseñanzas son verdad, decía en efecto, pero porque contra todo convencionalismo vuestros propios corazones así lo atestiguan. Y para decir que utilizaba Jesús un lenguaje invitatorio gigantesco, cuantitativamente no mucho. Según lo que ha quedado registrado, todo lo que contiene el Nuevo Testamento puede decirse en 2 horas. No obstante, sus enseñanzas acaso sean las más repetidas de la historia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que quisieras que te hagan a ti. Lo que no quisieras que te hagan a ti, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sin embargo, la mayoría de las veces contaba historias que llamamos parábolas, de un tesoro escondido, de sembradores que salieron a sembrar, de mercaderes de perlas, de un buen samaritano, de un joven que dilapidó su herencia en una juerga y se encontró mendigando las sobras de los cerdos, de un hombre que tenía 2 hijos. El mundo las conoce bien. Algunos de los que escucharon estas historias se sintieron movidos a exclamar: este hombre habla con autoridad. Jamás hombre alguno habló así. Esas personas estaban asombradas, y con razón. Si nosotros no lo estamos es porque hemos escuchado las enseñanzas de Jesús con tanta frecuencia que sus aristas se han limitado, opacado su cualidad subversiva. Si pudiésemos recuperar su efecto original, también estaríamos sorprendidos. Su belleza no encubriría el hecho de que son palabras duras para presentar un esquema de valores tan contrarios a lo normal que nos estremecen como lo haría un terremoto. Se nos dice que no debemos devolver el mal con el mal, sino ofrecer la otra mejilla. El mundo considera que el mal debe contraatacarse con todos los medios posibles. Se nos dice que amemos a nuestros enemigos y bendigamos a aquellos que nos maldicen. El mundo considera que se debe amar a los amigos y odiar a los enemigos. Se nos dice que el sol brilla por igual para justos e injustos. El mundo considera que esto es indiscriminatorio. Le gustaría ver nubes sobre la gente malvada y se ofende cuando no se las castiga. Se nos dice que los
proscritos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que muchos que, juzgados a la ligera, parecen justos. El mundo considera que también esto es injusto. La gente respetable debería ir a la cabeza de la procesión. Se nos dice que la puerta de la salvación es estrecha. El mundo preferiría que fuese ancha. Se nos dice que seamos despreocupados como los pájaros y las flores. El mundo aconseja prudencia. Se nos dice que el que un rico vaya al cielo es más difícil que el que un camello pase por el ojo de una aguja. El mundo admira la riqueza. Se nos dice que la gente feliz es la que es dócil, la que llora, la que es misericordiosa y pura de corazón. El mundo considera que quienes son felices son los ricos, los poderosos y los bien nacidos. El gran filósofo ruso, Nikolai Berdyaev, dijo que a través de estas enseñanzas sopla un viento de libertad que asusta al mundo y que nos hace desear desviarlas mediante la postergación. Todavía no, todavía no. H.G. Wells evidentemente tenía razón. O hay algo de locura en este hombre o nuestros corazones son demasiado pequeños para su mensaje. Otra vez debemos mirar el significado de esas enseñanzas. Todo lo que Jesús decía formaba la superficie de un espejo ustorio para concentrar la conciencia humana en los dos factores más importantes de la vida: el agobiante amor de Dios por la humanidad y la necesidad de que el ser humano absorba ese amor y lo deje fluir hacia otros. En su interpretación de Dios como amor infinito, destinado a la salvación de los pueblos, Jesús era un auténtico hijo del judaísmo, aunque difería, como hemos visto, en cuanto a que el código de santidad prevaleciera sobre la compasión de Dios. Jesús trató una y otra vez de transmitir el amor de Dios por todas las criaturas humanas, como en su historia del pastor que arriesgó 99 ovejas para encontrar a una que se había extraviado. Recibir su amor y permitir que éste lo invada a uno hasta la médula misma era la única manera posible de responder con profundidad y total gratitud a los prodigios de la gracia de Dios. La única forma de encontrarle sentido a los consejos extraordinarios que daba Jesús sobre la manera en que la gente debería vivir es verlos a la luz de esta comprensión del Dios que ama de modo absoluto a todos los seres humanos, sin sopesar sus valores y su merecimiento. Debemos dar nuestra capa y también nuestra túnica a quien lo necesite. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado lo que necesitamos. A quien nos fuerce a caminar una milla, acompañémoslo 2. ¿Por qué? Porque sabemos que en lo más profundo de nuestro ser, que Dios nos ha acompañado en trechos muchos más largos. Porque debemos amar no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos y rezar por quienes nos persiguen, para ser hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. Sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del cielo. Mateo capítulo 5, versículo 45 y 48. Decimos que la ética de Jesús es perfeccionista, término amable en sustitución de irrealista, porque nos pide que amemos sin reservas. Pero la razón por la cual consideramos eso irrealista, nos diría Jesús, es que no sentimos ese amor constante e ilimitado que fluye de Dios hacia nosotros, y si lo sintiésemos, aún surgirían problemas. ¿A cuál de los innumerables necesitados debe dárseles la escasa y capas túnicas? Si las víctimas del mal no soy yo, igual debo resistirme a volver con otro mal. Jesús no dejó directrices sobre qué hacer ante disyuntivas difíciles. Lo que ofreció fue la postura que debemos adoptar para afrontarlas. Todo lo que podemos decir por adelantado, teniendo en cuenta las demandas de un mundo enmarañado, es que deberíamos responder a nuestros semejantes, a todos en la medida en que preveamos las consecuencias de nuestros actos, no en función de sus merecimientos, sino en función de sus necesidades y sin dar valor alguno a lo que nos cueste. Hemos visto
lo que Jesús hizo y dijo, pero esto solo no hubiera sido suficiente para que sus discípulos llegaran a la conclusión de que era divino, sin un tercer factor, lo que fue.